vida das con tu amor. Eres luz en tinieblas, esperanza eres Dios, corazones de nueva. Y grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti por siempre, es tu aliento en mi ser, te adoramos a solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti por siempre. Gracias porque nos has hecho libres. Y hoy cantamos de tu libertad. Gracias porque nos has hecho libres y hoy cantamos de tu amor hacia nosotros. Gracias, Jesús. Vamos ahí en casa, solamente adórale. Levanta tu corazón ahí y adórale. Hoy es un día para levantar nuestro corazón a Él. Hoy es un día para levantar nuestra mejor adoración, lo mejor que haya en nosotros. Levantémoslo a Él, levantémoslo a Él. Vamos. Los corazones cantarán y grande eres Dios. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien.
Mira lo que Dios puede hacer a través de tu generosidad. Puedes influir en el mundo con Jesús y ayudarnos a encontrar a las personas estén donde estén. Juntos llevaremos a Jesús a través de la adoración, las redes sociales, podcast y plataformas de formación. Llevemos esperanza y sanidad a un mundo necesitado, lleno de personas en crisis. Aportar es muy fácil. Entra en nuestra página web, en el menú encontrarás un apartado de donativos. Puedes colaborar a través de Bizum al teléfono 690-381-696, a través de PayPal a la cuenta de RGE Digital o a través de transferencia bancaria a la cuenta que encontrarás en la web. Tu colaboración está cambiando el mundo. Buenos días, ¿cómo estáis? Queremos saber cómo estáis cada uno de vosotros. Yo quiero que me escribas ahí en el chat cómo va tu domingo, qué tal este día. Yo la verdad es que estoy muy contento por cómo va avanzando la obra en el nuevo auditorio. Tengo muchas ganas de que llegue la inauguración, que próximamente anunciaremos la fecha. Hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes que se llama El Psicólogo. Si tienes ahí tu Biblia, hoy vamos a leer el capítulo 4 de Marcos. Aprovecho para decirte que puedes descargar la app YouVersion, en la que tienes muchas versiones y traducciones de la Biblia que te van a ayudar para que puedas alimentar tu alma y tu espíritu estés donde estés. A lo largo de esta serie vamos a hablar mucho ¿de quién? De Jesús. Como siempre me gusta orar antes de entrar al mensaje porque creo que la oración tiene poder y nos conecta con Dios. De alguna manera nos sintoniza en el canal correcto para recibir su mensaje. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que nuestro corazón esté listo, preparado, abierto a recibir tu palabra. Señor, nos conectamos contigo y declaramos que el poder del Espíritu Santo y el poder de tu palabra hoy se manifiestan en el corazón de cada persona que me está viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, quiero preguntar, ¿alguien de los que me está viendo hoy ha estado en terapia? Bueno, pon tu mano ahí en el chat. Hace unos días veía una película en la que un miembro de la mafia italiana, que era interpretado por Robert De Niro, vivía en primera fila el asesinato de su mejor amigo. Tras esa experiencia estaba todo el tiempo llorando y no sabía qué hacer porque si los miembros de la mafia lo veían, suponía obviamente perder su autoridad. Así que decidió ir al psicólogo a hacer terapia. Él necesitaba respuestas a sus preguntas, pero en lugar de eso, el psicólogo lo único que hacía era todo el tiempo le hacía preguntas a él. No sé si te ha pasado que vas buscando respuestas a tus preguntas y lo único que recibes son más preguntas. Bueno, pues algo así es lo que pasaba en la película. El caso es que me he dado cuenta que la mejor manera de encontrar la verdad es haciendo buenas preguntas. En los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver a Jesús haciendo preguntas una y otra vez. Desde el principio vemos a Jesús lanzando preguntas a aquellos que le están haciendo preguntas. De hecho, hay más de 100 preguntas registradas en el evangelio. Y lo que vamos a hacer en esta serie de mensajes es ver 4 de las preguntas más importantes que hizo Jesús y dejar que Él, por el poder de su Espíritu, sea nuestro consejero, sea nuestro terapeuta. Para aquellos que estén en medio de una prueba, que estén pasando por una tormenta, vamos a ver a Jesús hacer la pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? La próxima semana, para aquellos que quizá necesitan un milagro, que están en una situación realmente difícil y necesitan el poder de Dios, necesitan el toque de Dios, veremos a Jesús hacer la pregunta a 2 ciegos. Les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto?
La tercera semana Dios hablará a aquellos que viven un desafío continuo, constante, tal vez un hábito que no puedes romper, tal vez un problema físico que no puedes superar, quizá un pecado recurrente. Y Jesús hizo una pregunta que a nivel superficial parece obvia, pero que cuando excavas un poco debajo de la superficie es realmente una pregunta profunda. Y él le dice, ¿quieres quedar sano? Otras versiones dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Quieres estar bien? Y la última semana vamos a hacer frente a uno de los mayores desafíos en la iglesia moderna de hoy y sin embargo uno de los temas de los que menos se habla. Para aquellos que tienen dudas espirituales, vamos a ver a Jesús hacer la pregunta, ¿por qué dudas? Bueno, ahora quiero darte el contexto del capítulo 4 de Marcos. Jesús está enseñando desde una barca y hay mucha gente reunida alrededor de él. Y él les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y la barca, que era su púlpito, está a punto de convertirse en la ilustración de su mensaje, de su enseñanza. Ahora, con eso en mente, vamos a profundizar en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 35 al 41. Y luego vamos a desglosar versículo a versículo. Dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. En el versículo 37, y aquí es donde se pone interesante, dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Ahora, no sé si alguno ha estado antes en un barco en el que pensaba que se iba a hundir. Yo la verdad es que no he estado en un barco y en medio de una tormenta, pero sí he estado en un avión que parecía que se iba a caer. Si alguna vez has estado en un avión donde hay una gran turbulencia, es posible que no seas creyente, pero de repente te conviertes en uno, ¿verdad? Dices, Dios, si estás ahí, por favor, ayúdame. Y todo el mundo se pone como a orar, a pedir perdón. Bueno, la situación de los discípulos era algo así. Ellos pensaban que era el final. Todos estaban gritando, vamos a ahogarnos. Y en el versículo 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡shh! ¡Silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Chicos, estoy en el barco, me habéis visto hacer grandes cosas, ¿por qué os volvéis locos? Y luego les dice, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Sabes? He descubierto que el mar de Galilea está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar y que está rodeado de montañas. Estuve allí de viaje hace unos años, pero además he estudiado acerca de ello. Y según los expertos, este es el lugar perfecto para que estalle una tormenta de la nada. Es muy común que una tormenta se desate en el mar de Galilea sin ninguna advertencia y a veces en la vida nos sucede lo mismo. De repente una tormenta llega a tu vida y puede que estés teniendo el mejor mes de ventas de tu carrera y luego te des cuenta de que tu empresa está despidiendo gente y que como eres una de las personas más nuevas del equipo probablemente seas el elegido para dejar la empresa. De la nada las cosas estaban muy bien y de repente ¡boom!, te quedas sin trabajo. O puede que tu matrimonio esté mejor que nunca y piensas, por fin se acabaron los problemas. Y tu cónyuge va al médico para hacerse unas pruebas y de repente tiene noticias horribles. Surge de la nada y sientes como si te hubieran quitado tu estabilidad y no sabes cómo lo vas a hacer. O quizá crees que a tu hijo le va bien, has orado mucho y has trabajado en tu hijo y piensas, está bien, finalmente mi hijo está en el camino correcto. Y luego te das cuenta, averiguas la verdad y de repente tu hijo está tomando malas decisiones y ya no importa qué más en su vida vaya bien, porque todo se concentra en eso y te das cuenta de que estás en medio
de una tormenta. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos expertos en ocultar las tormentas en las que se encuentran. Aparentan estar bien, pero detrás de su sonrisa están en medio de una tormenta y quizá nadie lo sabe. De hecho, he visto gente celosa de otras personas que dicen: ¿cómo me gustaría que me fuera tan bien como a este, como a aquel? Ojalá yo tuviera esa casa. ¿Cómo me gustaría tener un matrimonio así? Se ven tan enamorados. Y la otra parte piensa: no tienen ni idea. Por fuera se ve muy bien, pero realmente estamos al borde del precipicio. Parece que todo va bien, pero nadie sabe que te vas a dormir con miedo, que lloras hasta quedarte dormida, que te sientes completamente solo. Quiero preguntarte, ¿cuántos pueden decir que están en medio de una tormenta en este momento? Puedes levantar tu mano ahí en el chat. Muchos de nosotros a menudo en nuestras vidas nos encontramos en medio de cosas que no vimos venir y pasamos por cosas que nunca elegiríamos vivir. Pero hoy quiero enseñarte dos cosas que siempre, y quiero que lo escribas ahí en el chat, siempre en mayúscula, que siempre debes recordar y abrazar cuando te encuentres en medio de una tormenta en tu vida. La primera es que si estás en una tormenta, y quiero los que toman notas pongan ahí la mano a escribir: si estás en una tormenta, tienes su presencia. O en otras palabras, estás en medio de una tormenta con la presencia de Dios. El versículo 37 y 38 nos muestra que se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Pero vemos en el versículo siguiente que Jesús estaba, ¿dónde estaba? Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre un cojín. ¿Dónde estaba Jesús? Te pregunto. Jesús estaba en la popa, Jesús estaba en la barca. Muchas veces la gente piensa: si estoy con Jesús no debería pasar por una tormenta. Yo le entregué mi vida a Cristo, por lo tanto debería ir todo viento en popa el resto de mi vida. Pero necesito decirte hoy que eso no es cierto. De hecho, Jesús dijo: en el mundo tendrás problemas, tendrás aflicciones, pero anímate porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca prometió que si vienes a Él, la vida será fácil y estarás libre de tormentas. De hecho, la realidad suele ser la contraria. Cuando pasas de la oscuridad a la luz, de repente te encuentras en medio de una batalla espiritual. El cristianismo no es un patio de recreo, sino que es un campo de batalla entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Y cuando te pones del lado de la luz, de repente la oscuridad está en tu contra y hay oposición, hay tentación. Estamos en medio de una guerra espiritual y pensar: solo porque estoy con Jesús nada debería salir mal, es una distorsión del mensaje del Evangelio. Dios no dijo que no vendrían tormentas, sino que la tormenta nunca te hundirá. Él no dijo que no vendrían tormentas, pero sí dijo que la tormenta nunca te hundirá, porque Dios está contigo y no hay nada que pueda sacarte de la presencia de Dios. Jesús estaba en la popa, Él estaba en el barco y eso lo cambia todo. Dicen que las personas mayores viven más si hay algo más viviendo en su casa. Cualquier cosa. Puede ser un viejo sordo que ni siquiera te responde, puede ser una planta, puede ser un perro, puede ser un pez payaso como Nemo, cualquier cosa. Puede que en algún momento de tu vida estés en una tormenta y que la gente te mire y te pregunte: ¿cómo puede ser que tu mundo se está desmoronando y sin embargo tú no te estás desmoronando? ¿Cómo es que todo va mal y sin embargo todavía tienes esa confianza? ¿Por qué estás en medio de esta tormenta y tienes esa seguridad tan profunda? ¿Por qué tienes esta paz en medio de la tormenta? Entonces tú podrás decir: ¿por qué hay alguien viviendo en mi casa? Y Él no es solo la vida, es el autor de la vida. Su presencia está conmigo. Jesús está en la barca y está en mi casa. Y debido a que Él está conmigo, yo puedo sentir su fortaleza y puedo sentir su presencia y puedo sentir su poder y puedo sentir consuelo porque Él está conmigo. Está en la barca conmigo. El hecho de que esté en una tormenta no significa que Él no esté conmigo. Y quiero que tomes nota y que grabes esto en tu mente. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios.
Personaliza las promesas de Dios en tu Biblia. Dice el Salmo 46:1, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Él está conmigo en la tormenta. Dice en Hebreos 13:5, Dios nunca me dejará, jamás me abandonará. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él nunca prometió que la tormenta no te sacudiría. Él prometió que la tormenta no te hundiría. Él está en mi casa, está en el barco, no estoy solo en medio de la tormenta. Yo oro para que sin importar por lo que estés pasando, encuentres alivio, encuentres consuelo en que estás en la tormenta con su presencia. Y la segunda cosa es que también estás en la tormenta para su propósito. Estás en la tormenta con la presencia de Dios, Él está contigo y estás en la tormenta para su propósito. Piensa en esto, Jesús dijo, crucemos al otro lado. Luego, ¿de quién fue la idea? Fue idea de Jesús. Él dijo, crucemos al otro lado, vayamos al otro lado. ¿Por qué los estaba llevando al otro lado? Bueno, Jesús era Dios hecho hombre y sabía que en el lado este del mar había un hombre que se estaba autolesionando porque estaba poseído por un espíritu maligno. Y Jesús estaba llevando a los discípulos al otro lado porque iba a liberar a este hombre. Y Jesús, siendo Dios, sabía que habría una tormenta. Jesús sabía que estaba llevando a los discípulos en la barca a una tormenta. ¿De quién fue la idea? Fue idea de Jesús, que sabía que iban a entrar en la tormenta. Entonces, desde la lógica, podemos decir que no estaban en la tormenta porque estaban fuera de la voluntad de Dios. En realidad, estaban en la tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. No puedo decirte que Dios causó la tormenta o que Dios permitió la tormenta, pero sí puedo decirte que Dios siempre, siempre, siempre usa la tormenta para trabajar dentro de nosotros. Por eso es que Santiago pudo decir algo tan poderoso. Él dijo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué? Pues ya saben que la prueba de su fe produce, la prueba, estás en medio quizá de un examen. ¿Y ahora para qué sirven los exámenes? Para pasar de curso. Al final del curso se hace un examen final y si lo apruebas, pasas a un nuevo nivel. Y Dios en su amor puede estar permitiéndote experimentar algo, incluso probando tu fe para promoverte a otro nivel de fe. Porque la prueba de tu fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seas perfecto e íntegro sin que te falte nada, dice en Santiago 1. ¿Cómo nos madura Dios? De muchas formas diferentes. Él nos va madurando a medida que conocemos su palabra y renueva nuestras mentes. Nos madura a medida que descubrimos nuestros dones espirituales y marcamos la diferencia en la vida de otra persona. Pero Él también nos madura a medida que atravesamos ciertas tormentas. Te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien que sea sólido como una roca en su fe? Puedes poner tu mano en el chat. Te puedo asegurar que han pasado por algunas tormentas con Jesús. Ellos conocen su fidelidad, conocen su presencia, han aprendido que hay un propósito en cada tormenta y que Dios a menudo hace algo en nosotros y nos enseña algo en medio de la tormenta que no podríamos aprender de otra manera. La causó o la permitió, no lo sé, pero sé que siempre la usa para nuestro bien. Hace unos años, durante los primeros años de casado, yo recibí el llamado de Dios para servirlo, para trabajar exclusivamente para Él. Creo que llevábamos unos 2 años de casados. La iglesia no podía asumir un sueldo para nosotros, pero yo sabía que era Dios hablando a mi corazón, así que dejé mi trabajo en el aeropuerto. Era la única fuente de ingresos de casa, pero quería ser obediente a Dios. Durante un tiempo lo único que entraba en casa era el subsidio de 426 euros que daba el gobierno por desempleo. Nosotros apartábamos el diezmo, pagábamos el alquiler del piso donde estábamos y nos quedaban literalmente menos de 20 euros para todo lo demás. No me preguntes cómo, pero cada mes pagábamos los servicios, el teléfono, la comida, la gasolina, todo. Y este tiempo me enseñó que si Jesús está en mi barca, todo va a
a estar bien. Mi fe ya no está en lo que hay en el banco, sino en aquel que está en el barco. Jesús está en mi barco. Yo quiero que escribas amén ahí en el chat. Escribe en el chat: Jesús está en mi barco. Jesús está en mi barca, en el nombre de Jesús. Él está contigo. Ahora, los discípulos aún no lo habían entendido y entraron en pánico. Jesús, nos vamos a ahogar. Despierta, Jesús, despierta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se levanta, recuerda que estaba durmiendo, y reprende al viento y dice a las olas: ¡Shh! Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, en calma. Entonces Jesús mira a los discípulos y les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No os acordáis que yo le abrí los ojos a los ciegos, que sané al que estaba sordo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y dice: y ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos gritaron: Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? En este punto Jesús era solo su maestro, pero luego se convirtió en Señor. Y esto fue lo que pasó: el miedo a la tormenta se convirtió en un santo temor de Dios. Decían: wow, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Esto es increíble. Muchos están pasando hoy por una tormenta. Y si eres un seguidor de Jesús, te voy a preguntar esto: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Te has olvidado? Estás en la tormenta con la presencia de Dios y Él está contigo, haciendo que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Estás en la tormenta con su presencia y estás en la tormenta para su propósito. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? En medio de la tormenta puedes tener miedo porque parece que el barco se va a hundir, pero de repente tu esperanza ya no está en el barco, sino que tu alma está anclada en el Señor y eso lo cambia todo. Él está conmigo, mi esperanza ya no está en el barco, mi alma está anclada en el Señor porque Él está en mi barca, Él está en mi casa, Él habita dentro de mí, Él está conmigo y está en mí, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué tienes tanto miedo cuando Jesús está contigo en la barca? Yo quiero orar. Padre, oro para que levantes la fe de aquellos que están soportando una gran tormenta, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones hoy. Quiero orar por aquellos que están en medio de una tormenta o que tienen a alguien a quien aman pasando por una tormenta y necesitan un toque de Dios. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Padre, hoy me conduelo con aquellos que están sufriendo y sé que tú también. Sé que tú conoces los detalles de la situación de cada uno. Y no solo oro para que calmes la tormenta, sino para que tu divina presencia llene de paz, una paz que va más allá de nuestra capacidad humana para comprender. Dios, oro para que el poder de tu Espíritu Santo traiga un consuelo que solo tú puedes brindar. Y te pido que podamos ver el propósito de la tormenta y que estás haciendo algo dentro de nosotros. En tu presencia hay esperanza, incluso en medio de la peor tormenta. Dios, ayúdanos a aferrarnos a Jesús, a creer que Él es suficiente. Y te pido que hagas un milagro, que las tormentas pasen rápidamente, que haya sanidad, plenitud, perdón, restauración y que las tormentas se calmen. Pero aún más, Señor, te pido que podamos conocer la presencia de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá hoy estás en medio de una tormenta, pero no estás en la tormenta con Jesús. Estás solo en medio de una tormenta, pero creo con todo mi corazón que Dios en su bondad quiere consolarte y guiarte a través de la tormenta a un lugar de seguridad eterna que no puedes tener sin Él. No entiendo por qué Dios permite ciertas cosas y tengo muchas preguntas como las tienes tú, pero sé que a veces caemos tan profundo que no nos queda otra opción que mirar hacia arriba y buscarlo a Él. Cuando no hay ninguna tormenta y el viento sopla a nuestro favor, a veces no sentimos una necesidad de Dios, pero en medio de la tormenta te das cuenta que necesitas ayuda y que solo Dios puede proporcionártela.
Hoy puedes reconocer la necesidad que tienes de Él. Y lo cierto es que sea en una tormenta o no, todos lo necesitamos, porque nuestra pecaminosidad nos separa de un Dios santo. Pero hay una buena noticia, y es que Dios se convirtió en uno de nosotros, en la persona de su Hijo, Jesús, que nació sin pecado, que vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó para que cualquiera que invoque su nombre sea salvado. No importa quién seas, lo que hayas hecho o cuán fuerte sea tu tormenta, Él perdonará cada pecado, morará dentro de ti, encontrarás el consuelo y el poder de su presencia en el Espíritu Santo y nunca más estarás solo. Si hoy reconoces que necesitas su gracia y su perdón y decides poner tu esperanza en Él y no en el barco, quiero que hagas esta oración conmigo. Le digas: Padre Celestial, perdona mis pecados, hazme nuevo. Jesús, creo que moriste por mí y resucitaste para que pudiera vivir para ti. Gracias por esta nueva vida. Lléname de tu espíritu para que pueda servirte, seguirte y vivir para ti. Mi vida no es mía. Hoy te la entrego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que nos dejes saber si has hecho esta oración por primera vez, si has decidido poner tu confianza en el que está en el barco y no en el barco. Hoy comienza una nueva vida para ti, queremos agregar valor a tu vida, por eso puedes contactarnos a través del teléfono que va a aparecer en pantalla o del enlace que encontrarás en el chat. Puedes formar parte de esta comunidad e involucrarte en lo que Dios está haciendo. Espero que hoy hayas dejado tus miedos atrás y que hayas entendido que Él está contigo en el barco en medio de las tormentas y que estás ahí por un propósito divino. Nos vemos la próxima semana en la que Jesús nos va a preguntar, como le preguntó a los dos hombres ciegos: ¿creéis que puedo hacer esto? Juntos vamos a ver milagros acontecer, así que prepárate. Nos vemos la semana que viene y que Dios te bendiga.